Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, una vez viendo una serie de televisión sobre algunos abogados, la firma, el bufete de los abogados se encontraba en problemas, y en eso la junta que vigilaba la forma de operación de ese bufete envió a una persona a custodiar y un poquito dirigir ese bufete para regresarlo al camino correcto. Y entonces, dentro de una de las discusiones que tenían entre los abogados en ese episodio, la persona que había sido enviado por la junta que vigilaba el bufete decía: ¿quién soy yo y para qué he venido? Y ahí esas palabras quedaron muy grabadas, porque unos empezaron a decir que había venido para destruir el bufete, otros habían dicho que había venido para salvar el bufete, y no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Y entonces, cuando no se tiene clara la misión, entonces el cumplimiento de esa misión va a ser muy difícil, porque claro, no tenemos los objetivos, no tenemos las metas hacia dónde queremos llegar. Jesucristo sí lo ha tenido claro siempre, y toda la vida lo tuvo claro. Y cuando Él hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, lo que está queriendo ver es viendo si los discípulos van aclarando un poquito esa visión de quién es Jesús y cuál es la tarea del Mesías. Porque la idea del Mesías que a veces se tenía era aquel libertador, aquel fuerte, aquel rey poderoso, que es cierto. Jesucristo es todo eso. Jesucristo es un libertador, Jesucristo es fuerte, Jesucristo es un rey todopoderoso. Pero el camino para llegar a eso es el camino de la pasión. Porque hay dos enemigos que hasta ese momento no se habían podido vencer, y que ningún profeta había podido vencer a esos dos enemigos, que es el pecado y la muerte. ¿Y cómo se vence el pecado y la muerte? Entrando en el pecado, entrando a la muerte, ¿no? Porque cuando uno va a luchar, se mete en el ring con la persona con la que va a luchar. Entonces, claro, ese es el camino de la cruz, es el camino de la pasión, y Jesucristo eso lo tiene claro y quiere que los discípulos también lo tengan claro. Pero cuesta a veces pensar que para llegar al reino de los cielos hay que sufrir, que para llegar al reino de los cielos hay que pasar por la muerte, que para llegar al reino de los cielos hay que vivir momentos de pasión. Eso es algo difícil y es algo que también cuesta interiorizar. Y es por eso que poco a poco el Señor nos ha ido enseñando esto. Es cuestión de esfuerzo, es cuestión de deseo, es cuestión de amor. En el fondo es eso, es cuestión de amor, porque cuando nosotros realmente llegamos a amar a Jesucristo, llegamos a amar a Dios y llegamos a ser al Señor el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestra historia, ahí nos vamos dando cuenta que no existe prueba, no existe pecado, y la muerte misma no nos va a detener para que nosotros podamos cumplir esa misión. Pero nuestra misión tiene que ser clara. ¿Y cuál es la misión? San Juan Pablo II, San Óscar Romero lo decían muy claro también: la santidad es mi meta. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.